Bueno, a petición de los seguidores ahí, de mis seguidores del canal de YouTube, donde a diario me hacen preguntas de todo tipo, quieren saber, quieren que yo explique, que haga un video explicando acerca de las fórmulas de soluciones para resolver los problemas de velocidad en los atletas, en los muchachos, tanto en el tren superior como en el tren inferior. Ya que ellos han visto otros videos míos donde yo hablo y hago énfasis acerca de las fórmulas de soluciones para resolver las condicionales físicas y de esta manera resolver el problema de la velocidad en los brazos y en las piernas a la hora de correr. Bueno, pues yo les voy a explicar en este video las fórmulas de soluciones para resolver los problemas de la velocidad en el tren superior y en el tren inferior a través de dos fórmulas que son como una autopista cuando se hace el trabajo de manera ordenada. Esto prácticamente es infalible porque es muy difícil realmente, si no hay aplicación de la ciencia en la preparación integral de los muchachos en este deporte. Este deporte es un deporte muy complejo donde la maestría deportiva se alcanza con el tiempo, con los años. Precisamente por eso se comienza en edades muy tempranas, porque es un deporte bien complejo, como he explicado en otros videos y hasta en artículos que he escrito. Entonces, pues nada, sin más, aquí les voy a explicar qué es lo que sucede con estas condicionales físicas. En primer lugar, les voy a hablar de la condicional física de la fórmula de solución, mejor dicho, de frecuencia de movimiento más longitud de paso. Cuando los atletas tienen una buena frecuencia de movimiento y una buena longitud de paso, esto va a ser, el resultado de esto va a ser la velocidad. O sea, frecuencia de movimiento más longitud de paso es igual a velocidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, como he dicho en otros videos, los niños de 6 a 10 años deben de hacer mucho énfasis en los ejercicios de frecuencia de movimiento. En la etapa de 10 a 14 años, los ejercicios de frecuencia forzada de movimiento. ¿Cuáles son los ejercicios de frecuencia de movimiento? Bueno, los ejercicios que ustedes ven en las redes sociales y en muchos lugares, donde se ponen a los muchachos a hacer los ejercicios estos de coordinación en las escaleritas, moviendo rápido las piernas y los codos, los brazos. Esto es un ejercicio, estos son ejercicios, mejor dicho, de frecuencia de movimiento. La frecuencia forzada es, por ejemplo, cuando usted ala al muchacho corriendo a favor del peso de una liga hacia adelante, de manera que le force la frecuencia de los pasos del movimiento. Esto es un ejercicio de frecuencia forzada de movimiento. Otro ejercicio de frecuencia forzada de movimiento es, bueno, si usted pone al muchacho a correr por una loma hacia abajo, de manera que le force la frecuencia de los pies. Eso es otro ejercicio de frecuencia forzada de movimiento. Entonces, la longitud de paso, ¿cómo se puede alcanzar una mejor longitud de paso? En la etapa de 14 a 18 años, haciendo sobre todo mucho énfasis en los ejercicios pliométricos, en los ejercicios de fuerza reactiva, en tratar de no violar los componentes de la carga de la preparación como son resistencia a la potencia y resistencia a la velocidad. Resistencia a la fuerza en tramos largos, resistencia a la potencia quiero decir, y resistencia a la velocidad en tramos intermedios o en tramos relativamente más cortos. Entonces, cuando se pone, por ejemplo, el muchacho a correr por arriba de vallas en tramos largos o tramos relativamente cortos, esto es fuerza reactiva. ¿Qué es lo que sucede? Que el 90% de los muchachos en las pruebas de las 60 yardas no hacen los 6, no corren menos de 7 segundos por una razón. En los últimos 10 metros la elevación de las rodillas tiende a bajar y la zancada, la longitud del paso se acorta. Por eso es que fundamentalmente no se hace, los muchachos no hacen el tiempo en las 60 yardas, el tiempo requerido que quieren los scouts. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si no me hiciste los ejercicios de frecuencia de movimiento en la etapa de 6 a 12 años y no me hiciste los ejercicios de frecuencia forzada en la etapa de 12 a 14 años, de 10 a 14 años, y además violaste los componentes de la carga de la preparación en la etapa de 14 a 18 años o 14 a 16 años, no hiciste un trabajo ordenado desde el punto de vista de la resistencia a la fuerza y resistencia a la velocidad, la fuerza reactiva y los ejercicios pliométricos, siempre por algún lado va a salir este trabajo desordenado. Por eso es que
los muchachos pasan mucho trabajo y entrenan mucho. A pesar de que entrenan mucho, no pueden disminuir el tiempo, porque cuando mejoren la longitud de paso, le está pasando factura los ejercicios que debieron haber hecho en la etapa anterior, los ejercicios de frecuencia forzada y los ejercicios de frecuencia de movimiento, que al final dan al traste con que el muchacho mejora la longitud de paso, pero no mejora el tiempo porque no mejoró la frecuencia. La frecuencia sigue siendo mala o la frecuencia es deficiente. O viceversa. Tienen buena frecuencia, pero no mejoran la longitud de paso porque no hicieron los ejercicios de resistencia a la fuerza, de fuerza reactiva y ejercicios pliométricos. Disminuye la elevación de la rodilla, se acorta la zancada y nunca pueden mejorar este problema. Entonces, básicamente la fórmula de solución para mejorar la velocidad en el tren inferior, entre todas las cosas y todos los elementos que les estoy explicando, no es más que frecuencia de movimiento más longitud de paso es igual a velocidad. En la etapa de 6 a 10 años, los ejercicios de frecuencia de movimiento van a estar determinando el desarrollo ulterior en la etapa que viene a continuación en la velocidad del atleta para el tren inferior. Entonces, para resolver los problemas de la longitud del paso, si no se hacen ejercicios pliométricos, ejercicios de fuerza reactiva, sin violar los componentes de la carga de la preparación como resistencia a la fuerza y resistencia a la velocidad, por lo menos no van a poder alcanzar el máximo potencial de velocidad que pudieron haber obtenido si llegan a hacer un buen entrenamiento de frecuencia forzada y de frecuencia de movimiento. Déjenme decirles que un buen entrenamiento de frecuencia forzada y de frecuencia de movimiento, después da traste cuando el muchacho tiene 16 años, en que se disminuye el tiempo de 60 yardas de 3 a 4 milésimas de segundo. Esto está más que comprobado en países donde sí se introdujo el adelanto de la ciencia y la técnica al béisbol. Esto está más que demostrado, no son cosas que salen de mi cabeza ni que yo me invento. Entonces, por ejemplo, en la fórmula de solución para resolver los problemas de la velocidad en el tren superior, muchas veces vemos muchísimos casos de padres y expresiones, ¿no? Que me dicen, por ejemplo, mi hijo cuando tenía 15 años tiraba 88, 89 millas y ahora que tiene 18 tira 72. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la velocidad en el tren superior surge de otra fórmula de solución para poder alcanzar el máximo potencial de velocidad en el brazo, en los brazos, en el tren superior, que no es más que, esta fórmula de solución no es más que flexibilidad más potencia muscular es igual a velocidad. Entonces, ¿qué pasó con el padre que me dice, mi hijo cuando tenía 15 años tiraba 89 y ahora tiene 18 y tira 72? Que cuando su hijo tenía 15 años, todavía los músculos estaban relativamente flexibles. A lo mejor era un muchacho de una complexión física fuerte, tenía flexibilidad porque todavía el aparato locomotor que se termina de conformar a los 18 años no está compuesto, no se ha todavía formado. Entonces esa flexibilidad, producto de esa flexibilidad más la potencia por la complexión natural del muchacho, le permitía tirar esas 89 millas. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Que el muchacho llegó a los 18 años, el aparato locomotor llegó a su total conformación, no hiciste los ejercicios de flexibilidad en la etapa anterior, entonces el músculo se puso más voluminoso aún, pero perdió la poquita flexibilidad que tenía de una manera natural. Y en lugar de mejorar la velocidad, lo que hizo fue perder velocidad, porque le está pasando factura la flexibilidad en los músculos. Casi todos los lanzadores, por ejemplo, que han tirado 100 millas en el béisbol, son lanzadores con un gran recorrido en las articulaciones escapulohumeral, los 4 músculos que hay acá en el manguito de los rotadores, que deben de ser flexibles y abrirse y tener un rango de movilidad bastante amplio para poder tener la elasticidad suficiente como para tirar duro, tirar 100 millas, digamos, la tienen. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando no se hacen los ejercicios de elasticidad en esta etapa de 10 a 14 años, de 10 a 15 años, siempre por algún lado le va a pasar al atleta factura cuando el atleta se pone potente. Entonces, la velocidad
surge básicamente de esta fórmula de solución que nos dice, repito, que flexibilidad o elasticidad, como le quieran llamar, más potencia muscular es igual a velocidad. O sea, de la potencia más la flexibilidad, ejemplo, Arnold y Chapman, es de donde surge la velocidad. Para poder alcanzar el máximo potencial de velocidad hay que tener los músculos flexibles y a la vez potentes. ¿Y cómo se logra esto? No violando los ejercicios de flexibilidad en las etapas anteriores de los 16, 18 años, que es una cosa que esta fórmula de solución en cualquier lugar del continente latinoamericano, en cualquier liga de béisbol, estas cosas no se hace énfasis realmente a la introducción de la ciencia, a la aplicación de la ciencia en este deporte según las condicionales físicas que están atravesando los muchachos según la etapa. Es un desastre realmente, y lo que realmente a veces me duele, hay muchos padres que ni siquiera se les puede hablar de esto porque no es que no sepan, no, a veces es que no quieren entender, no quieren aprender. Conozco de muchos lugares donde los padres dejan a los muchachos en los campos de entrenamiento como si fuera una guardería, y el muchacho juega pelota por perder el tiempo y ellos lo dejan ahí como pagando por un espacio de tiempo donde el muchacho esté entretenido, y no se dan cuenta que después, cuando los muchachos llegan a la categoría juvenil, cuando se pierden en el béisbol, producto de este trabajo desordenado que se hizo en las etapas anteriores, es mucha la cantidad de dinero que los padres ya han invertido, han botado prácticamente los muchachos, y se dan cuenta que los muchachos sencillamente no llegan a ningún lugar en este deporte por no haber comprendido a tiempo que este deporte es un deporte como cualquier otro, donde la ciencia y la técnica es fundamental para que los muchachos puedan llegar a planos estelares. Estas son cosas que no me las estoy inventando, son cosas que están más que demostradas, y que además instruirse desde el punto de vista científico, yo creo que no cuesta mucho trabajo, y es bueno ver las informaciones, buscar varias fuentes, tratar de aprender, de tener cultura en el tema, para que en este deporte no se sigan perdiendo la cantidad de muchachos que se pierden, y que tampoco ustedes como padres pierdan tanto dinero. Bueno, pues nada, pienso que a través de este video, pienso haberle dado, creo que les di respuesta ahí a grosso modo, para no hacer el video tan largo, acerca de las fórmulas de soluciones. Pues nada, les envío un abrazo y estamos ahí en contacto, siempre pendientes.